Buenos días. Bueno, son las 10:44 y bueno, tenemos ya a nuestro primer panel político de esta mañana. Estamos junto a Pablo Vidal, diputado de Nuevo Trato, y está conectado Germán Codina, al parecer, ¿o no? Y estamos conectados también con Germán Codina, y estamos a la espera de María José Hoffman, diputada de la UDI, y de Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia. Tenemos un titular para comenzar con la conversación del día de hoy. Gobierno se va a querellar por grupo armado durante velatorio de Pablo Marchán. Hemos estado durante la mañana conociendo nuevos hechos acerca de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Se trató también en el debate de Chile Vamos en el día de ayer. Estamos también analizando estas fotos que se difundieron en un comienzo en redes sociales, y a raíz de lo cual el gobierno anuncia entonces esta querella. Y el contexto también que dimos en un ratito atrás, respecto a la quema de camiones y a la negativa por parte de las empresas mandantes de combustible de llegar con el combustible. 11 camiones que han quedado entonces sin partir el abastecimiento a la ciudad de Temuco. Todo esto es el contexto de hoy día nomás, pero sin duda que el contexto es más complejo. Se integra con nosotros María José Hoffman, diputada también entonces de Chile Vamos. Y bueno, María José, justamente como ayer también fue el debate de Chile Vamos, parece ser que aquí el gobierno, quienes están encargados hoy día de la labor ejecutiva de nuestro país, están bastante, podríamos decir, indecisos o erráticos, o como usted quiera calificar, frente a una problemática tan compleja como la que está ocurriendo en la macrozona sur. ¿Qué debe hacer en este minuto el gobierno para justamente encontrar mayores niveles de paz social en el sur de nuestro país? Yo sé que la pregunta es general, compleja, sí, pero también la respuesta parece ser siempre la misma. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley, vamos a entablar una querella, y todo eso finalmente no logra ningún objetivo que al final es algo de paz social por el lado y lado, ¿no? En el sur de nuestro país, en la macrozona sur, como se le ha llamado. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola, Montserrat, buenos días. Saludar también a los otros panelistas. Veo a Germán y a Pablo, al otro no lo veo. A ver, la pregunta es una pregunta difícil. Es una pregunta que usted me la hace muy en general, y yo le diría también muy en general que creo que aquí al final el problema, que esto no es visto como una política de Estado, y además nosotros no tenemos un diagnóstico común. Entonces, mientras haya gente que defienda a la violencia, va a ser imposible que podamos construir un gran acuerdo por la paz. Porque aquí todos, usted misma lo dice, todos sabemos que hay un problema muy profundo de violencia, lo que vimos ayer en lo más parecido a un narcofuneral, y que ha sido muy duro, y es muy duro para todos, y usted eso lo explica bastante bien, lo que está sufriendo todas las familias en la Araucanía, pero también el tema de las tierras, que es el tema de fondo. Entonces, al final, Montserrat, creo que, como usted me hace una pregunta general, en la medida que no tengamos un diagnóstico común, los parlamentarios, los alcaldes, los que opinamos, y sobre todo también en la Araucanía, de que los actos de violencia no pueden jamás aceptarse como legítimos, creo que va a ser muy difícil, y creo que el problema está ahí, porque a mí me parece bien lo que hace el gobierno ayer de querellarse en este funeral. Aquí hay muchas víctimas, no olvidemos que Carabineros está en esta situación porque está defendiendo a los trabajadores. Aquí no hay buenos y malos. Acuérdense de lo que dice el informe de la PDI, del director de la PDI en enero. Dice que aquí hay armas de guerra, crimen organizado, narcotráfico. Si nosotros no tenemos una postura en contra de eso, y no pretendiendo que algunas causas se transformen en legítimas por lo que defienden, es porque creo que va a ser muy difícil salir de acá. Ya, pero le quiero hacer una pregunta. Hace algunas par de semanas. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reivindicación de tierras? ¿Usted está de acuerdo con el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas? Y si esos dos aspectos ocurren en nuestro país, una finalmente asignación de tierra sustantiva
que se haga aparte del pueblo mapuche en este caso. Y también un reconocimiento constitucional. ¿Sería una forma también de ir contestando las demandas y que eso sea un camino para la paz? Montserrat, eso ya está pasando. Hay una política pública de devolución de tierras desde hace muchos años, desde la época de la concertación. Hay también un reconocimiento constitucional. Todos los parlamentarios votamos a favor de que en la última constituyente existieran estas cuotas. Hay un proyecto. Eso ya ocurre. Eso ya ocurre. El reconocimiento constitucional no está. Es decir, lo que no ocurre, bueno, no hay ningún problema, es parte de por qué los incluimos en la Convención Constitucional, es parte del debate, es parte de la solución. El tema de las tierras, el problema no es solamente las tierras ni las cantidades, el problema es que las tierras no se pueden subdividir, no se pueden heredar, tienen muchos problemas para que quienes las tienen puedan al final trabajarla. Entonces, pero eso para mí no es que sea una excusa, eso es muy relevante, pero eso ya ocurre, y si hay que seguir avanzando y hay que en el fondo compensar de una manera mayor, por supuesto que el Estado chileno tiene que hacerse cargo, pero la violencia no es un mecanismo, desde mi punto de vista. El narcotráfico, la utilización, las guerrillas que estamos viendo hoy día en la Araucanía y también en la región del Biobío no es el camino. La gente está viviendo con miedo. Me ha tocado estar en casas donde los niños están con chalecos antibalas, personas, agricultores, pequeños agricultores que andan armados para poder defenderse. O sea, nosotros sabemos muy poco de lo que está pasando hoy día en la Araucanía, muy poco. Y lo que ocurrió ayer es un límite. Sí, denos un segundito, tenemos tiempo para hablar de este tema, es importante, yo creo que hablarlo en profundidad y con todas sus aristas. Se acaba de integrar el alcalde Mauro Tamayo. Vayan por un cafecito, que nosotros vamos a la pausa y volvemos de inmediato. A Pablo Vidal, a Mauro Tamayo, a Germán Codina, tratando de darle un poco de luz a un tema que es tan complejo, ¿no? Que es el tema del llamado conflicto mapuche. Y yo hacía una pregunta, Pablo, respecto a cuál es, de alguna manera, la válvula que podría empezar a dar una solución a todo esto. Y yo te lo pregunto sinceramente, la devolución de tierras, la asignación de tierras, que efectivamente, como dice la diputada Hoffman, se ha hecho a través de la CONADI, ha tenido una cantidad de lío a tal punto que ni siquiera se sabe cuántas tierras se han entregado ni cuánto dinero en total se ha gastado. Pero si Chile hiciese una política de devolución de tierras consistente e importante, y si Chile, de alguna manera, también con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y otras cosas más, ¿ese es el camino para ir encontrando la paz en la Araucanía, o va por otros lados que dice la diputada Hoffman, que tiene que ver ya con infiltración de narcotráfico y otros temas de ese estilo? Buenos días, Montserrat, buenos días al panel. Permíteme primero unos segundos para saludar a la familia de Pablo Marchán, que falleció en esta situación que ocurrió el día viernes, y también enviar un saludo a don Seferino González y su familia. Él está grave, está hospitalizado grave, herido de bala, y creo que acá el valor de la vida humana es lo primero que tiene que guiar nuestro análisis. Por lo tanto, ninguna vida vale más que otra, y lamento tanto la muerte de Pablo Marchán como la situación que está atravesando don Seferino y su familia. Pero una cosa, Pablo, pero siempre se ha puesto a Pablo Marchán primero, y aquí hay un hombre que es víctima hasta el momento total de un balazo que todavía no sabemos de qué calibre es ni nada de por el estilo. Pero acá también hay un tema, ¿por qué el nombre de uno, es decir, Seferino, está en riesgo vital? ¿Por qué siempre se lo pone segundo en todo esto? Pablo perdió la vida, Seferino está en riesgo vital. ¿De verdad se lo está poniendo en el mismo nivel de importancia? Porque también Seferino es una víctima inocente, absolutamente. Por eso hago la mención explícita. Por eso la hago, precisamente. Porque es doloroso, porque Pablo Marchán perdió la vida. Pero don Seferino está en riesgo también. Por lo tanto, para mí ambos son importantes. Y lo que te iba a decir ahora es que el problema de que se vive en la Araucanía... Perdona que te interrumpa, yo te voy a decir, pero espérate, no. Pero Pablo Marchán, y esto es súper difícil hablarlo, y me van a llegar a mí 8.000 cosas por preguntarlo. Pero Pablo Marchán tenía, hasta donde se sabe hasta el momento, en sus manos un fusil M16. Es que por eso
permíteme terminar la respuesta porque quiero llegar a ese punto, pero por eso me parecía totalmente necesario justo hacer la mención a ambas personas, porque el conflicto que se vive en la Araucanía es complejo. ¿Y a qué me refiero con complejo? No me refiero a que sea difícil. Difícil es que cuesta solucionarlo. Complejo significa que tiene múltiples aristas. Por lo tanto, no es solo un camino el que te va a llevar a resolver una situación tan difícil que además se arrastra desde siglos. La deuda que tiene el país, Chile, el Estado de Chile, con los pueblos indígenas, con la ocupación de esas tierras, por supuesto que tiene una arista en términos de la devolución de las tierras, pero hay todo un conjunto de elementos culturales, tradicionales, económicos, sociales, que tienen que ser abordados de manera integral. Por eso yo creo que Chile vio con tan buenos ojos, y las primeras encuestas así lo dicen, la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, porque de alguna manera es el reconocimiento a algo que quiero contar. El día 21 de junio estuve en un acto ceremonial a propósito del Día de los Pueblos Indígenas y del solsticio de invierno, donde una señora decía, la concejala Elisa Mellaquén de Lampa: a nosotros, a mí al menos, en el colegio nos enseñaron que en Chile había habido pueblos indígenas, que eran culturas que alguna vez existieran, los pueblos precolombinos, y la verdad es que son culturas vivas, presentes en nuestro país, que tienen su idioma, que tienen su cultura, que tienen sus raíces, que tienen territorios y que han sido en muchos casos impedidos de desarrollar su cultura ancestral porque se les ha impuesto nuestra mirada. Esas culturas están vivas, están vigentes, y está vigente su lengua a tal punto que se inicia la Convención Constitucional con las palabras de su presidenta en Mapudungun. Eso es una cachetada en la cara a la historia de Chile, de que nos dice, acuérdense de quiénes somos, acordémonos de dónde están nuestras raíces, y todos tenemos un familiar. Mi abuela era de Mulchen. Todos tenemos una raíz ahí y hagámonos cargo de esa historia. Por lo tanto, primero, la violencia la condeno, la he condenado siempre, no tengo ninguna duda. La investigación respecto de qué es lo que ocurrió ese viernes es fundamental que se haga con profundidad, pero quiero recordar, con pena lo digo, pero quiero recordar que las primeras versiones respecto de lo que ocurrió con Camilo Catrillanca nos hablaban de un enfrentamiento que la verdad no había ocurrido. Las primeras versiones, que duraron años respecto de lo que pasó con Matías Catrileo, decía que había sido un enfrentamiento y después supimos que a Matías Catrileo se le mató por la espalda. Entonces yo al menos me reservo el derecho a la duda de que mientras las investigaciones no concluyan en el caso de Pablo Marchán, yo no me voy a comprar ninguna versión oficial, porque quiero esperar el resultado de la justicia, una investigación bien hecha. Yo quiero decir, si es que hay armas, si es que hay grupos como los que vimos en esa fotografía ayer, que me parece preocupante y que la condeno, no me parece que existan grupos armados defendiendo ningún tipo de causa en Chile, de ningún sentido. Yo no creo que la violencia sea la solución en un país que vive en democracia, nunca. Pero creo que tenemos que ser ponderados en los análisis y tener cuidado, porque no es un conflicto simple, insisto. Es un conflicto muy complejo, múltiples aristas. Sí, y por eso es interesante, porque hoy día cada vez más ha empezado a aparecer alcalde Codina. Yo sé que quizás no es de su incumbencia inmediata, pero yo creo que todos como chilenos estamos tratando de entender, ¿no?, esto. Hoy día ha empezado a aparecer cada vez más fuerte que el tema de las forestales es uno de los puntos en conflicto. Incluso hay sectores más radicalizados del mundo mapuche que dicen que las forestales tienen que irse de ahí, que finalmente este ha sido como de alguna manera el foco del conflicto, y la devolución de tierras parceladas de la CONADI nunca ha ido realmente a solucionar el problema de fondo. ¿Qué piensa usted? Está muteado. También está muteado. Mientras se desmutea, ahí sí, ya. Alcalde. No. Le vamos a dar un ratito al alcalde Tamayo. ¿Qué opina usted del tema que le planteaba el alcalde Codina? Mira, parto saludándote, Montserrat, también a la diputada María José Hoffman, al diputado Vidal y a Germán Codina, colega alcalde. En Cerro Navia este es un tema muy importante, no solamente de la Araucanía, tenemos casi 2 de cada 10 vecinos que se identifican como mapuches, se identifican como parte de los mapuches que están en los centros urbanos, por ejemplo acá en la región metropolitana, que hay una gran cantidad de vecinos. Quiero compartir el más fuerte, claro, sin ambivalencia, rechazo a que en nuestro país existan grupos paramilitares, grupos armados. Creo que eso es absolutamente condenable y no debemos existir de verdad espacios para doble lectura o ambigüedades en eso. Yo creo que tenemos que ser fuertes y claros en eso. Junto con ello, señalar que efectivamente la legítima demanda de las comunidades y del pueblo mapuche en la Araucanía no se va a resolver
de forma inmediata, ni siquiera, a mi juicio, con señalar en la nueva Constitución un Estado plurinacional o avanzar en interculturalidad. Se requiere autonomía. Y tenemos casos exitosos en el mundo, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Canadá, en el cual se logró resolver, porque estos dramas son no solamente propiedad de nuestro país, han ocurrido en distintas latitudes y con resultados mucho mejores que el nuestro. Dicho eso, es preocupante. El poder armado, el poder de fuego, ¿de dónde salen esas armas? ¿De dónde salen esas municiones? Un reportaje del día de ayer de Bio Bio muestra cómo decenas de municiones salen de las propias comisarías, incluida la de Cerro Navia, en los últimos 2 años. 21 municiones se perdieron de la 45 comisarías de Cerro Navia. Y así en distintos otros puntos. Se han perdido, de verdad, lo señalo como perdido porque la expresión que se señalan, son alrededor de 195 municiones en todo el país, desde distintas comisarías, 74 armas, incluidas ametralladoras. Porque de verdad, o sea, yo creo que nadie quedó impávido viendo personas con un fusil de guerra. Yo no tengo ninguna formación armada, pero eso no nos puede dejar indiferentes. Yo creo que claramente debemos ser actores y actrices activas en condenar esto, pero sobre todo ¿y qué le dice avanzar en la solución definitiva. ¿Y qué le dice a usted? Insisto, que muchas de estas municiones, o lo que se dice también que hay que investigar si estas armas son armas que pueden tener registro en el ejército o en carabineros, ¿qué le dice a usted esta desaparición de estas municiones, esta sospecha de que podría ser que estas armas vinieran de alguna de las propias Fuerzas Armadas, algunas por robo? ¿Cómo se explica eso? Es absolutamente inexplicable. O sea, yo espero que efectivamente el alto mando, tanto de Carabineros como el Ejército, puedan explicar los resultados de esas investigaciones, que me imagino existen, para poder considerar qué responsabilidades hay, pero que, entre comillas, se pierdan. Es como lo dejé guardado y no estaba, y sea tan fácil de explicar de esa forma, sin responsabilidades, me parece que no corresponde. De verdad, hoy día solo el Estado deben portar armas y no civiles. Yo creo que en eso tenemos que ser muy enfáticos, pero esta cantidad de poder de fuego, que lo vemos también en nuestras poblaciones, estoy seguro que lo ve el alcalde Codina también, eso en distintas poblaciones de Puente Alto, en el cual bandas armadas hacen uso de armas para amedrentar a la población, al igual como con fuegos artificiales. Vuelvo al inicio de mi reflexión. Si no avanzamos en autonomía del pueblo mapuche, si no avanzamos en capacidad de definir su forma de gobierno, su forma de administración, no es solamente un tema de predios, no es solamente un tema de si está la empresa A, B o C, pero tenemos que condenar la violencia, ¿qué significa condenar los grupos paramilitares, pero sobre todo en qué han avanzado distintos casos. Yo me tocó conocer un poco más en detalle, no acudiendo allá, pero sí por literatura del caso de Nueva Zelanda, que la capacidad de autogobierno, de definir congresos, de definir tasas impositivas, de cuál va a ser el desarrollo económico de las propias comunidades, de un territorio determinado, avanzó en paz social. Yo creo que en la medida que avanzamos en seguir imponiendo, lo mismo desde hace 500 años, este Estado unitario, que desde Santiago decidimos todo, claramente vamos a haber fracasado el foco en este conflicto. Preguntémosle a Germán Codina qué piensa al respecto. ¿Autonomía sería uno de los caminos a la solución? Bueno, buenos días. Buenos días. El problema que hubo era solamente, parece, un problema ahí de audio. Estamos efectivamente, creo, frente a un problema que es tremendamente complejo. Hay dos instrumentos muy importantes, creo, en nuestro país, que son cruciales para poder abordar lo que está sucediendo y tener alguna salida. Yo no justifico la violencia, quiero ser muy claro, menos cuando estamos en un proceso constituyente. Honestamente, no existe en este momento un motivo plausible para que alguien pueda justificar acciones violentas en nuestro país, cuando incluso ya tenemos, ¿no es cierto?, a una persona de los pueblos originarios, incluso representándonos en la presidencia de esa misma constituyente, y que todos estamos profundamente esperanzados. Yo soy uno de los que cree que el proceso constituyente va a significar un proceso de sanación, de bálsamo para Chile, y siento que hay, más allá de, obviamente, algunas posturas que tienden a radicalizarse,
un sentido de país. Y en este sentido quiero decir algo. Mira, el convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por Chile, donde, tomando un poco también de lo que decía Mauro, ahí hay un concepto que se utiliza y que es un concepto que de alguna manera se diferencia un poco en Nueva Zelanda, como le quieran decir, y Australia con Estados Unidos. En el fondo, en Estados Unidos se tendió a hacer lo que se llamó reservas indígenas, ¿ya? Y el concepto un poco más moderno que se fue instaurando en el mundo es el concepto de la autodeterminación. Ese concepto de la autodeterminación, si tú lees de cierta forma el 169 de la OIT o la ley indígena, que de alguna manera es una base en nuestro país, la 19.253, que fue la que ha ido permitiendo justamente una política de reparación en tierras, etcétera, te vas a dar cuenta de que hay conceptos que tienen que ver con la cultura, el lenguaje, ¿ya? Temas que son muy importantes de reconocimiento cultural en nivel constitucional, por ejemplo, que en nuestro país por algún motivo, ¿ya? No se ha tenido la generosidad de considerar, ¿ya? Eso creo que no es justificación para la violencia en sí. Sí creo que tiene que haber un proceso importante en nuestro país para mejorar las condiciones. No puede ser que exista una suerte de clasismo y de racismo, ¿ya? Contra quienes forman parte de los pueblos originarios. Incluso más, mira, no sé si estoy en lo correcto. Mira, aquí atrás tengo una estatua. Esa estatua que está ahí es la de Nelson Mandela, que yo creo que es un tremendo ejemplo para el mundo. Y nos vamos al caso sudafricano contra la apartheid. Él siempre dijo y estableció, cuando incluso estuvo preso, que la solución para los problemas de racismo no era la violencia. Y hoy día tú miras a Sudáfrica cómo logró evolucionar desde un momento tremendamente crítico con el apartheid, ¿ya? Y todo a través de la paz. Entonces, incluso él en sus comienzos fue guerrillero, hay que reconocerlo, pero fue evolucionando su pensamiento y se encontró un proceso de sanación para el país. Yo creo que Chile necesita un proceso de sanación en este tema, porque hay gente que ha sufrido, pero hay gente de los dos bandos que está sufriendo. Claro. Por ejemplo, el agricultor de esfuerzo, que no es familiar directo del colonizador y que finalmente terminó, ¿no es cierto?, comprando una tierra sin saber, por ejemplo, que en sus orígenes hubo alguna usurpación puntual, alguna comunidad, también creó sus raíces en ese lugar. O sea, es muy complejo solucionar esto. Es muy complejo, pero a ver, le voy a poner un ejemplo. Lo que decía Héctor Yaitul. Sí. Héctor Yaitul, que es un símbolo para los pueblos originarios en el sur, decía, esto, para solucionarlo, no es monopolio de los políticos, no es monopolio del gobierno de turno, no es a través necesariamente de la mano dura. O sea, aquí lo que hay que hacer es hacer un proceso importante, profundo, y dejar de ver esto como que es solamente un problema de delincuencia. O sea, aquí hay raíces profundísimas del conflicto. Sí, pero mira, hoy día estamos enfrentados, alcalde y a todos los invitados, hoy día estamos enfrentados a algo que va a pasar ahora mismo, que es la petición de un sector de los convencionales de 1 minuto de silencio por Pablo Marchán. Sobre eso les voy a preguntar, justamente si esto, ustedes están de acuerdo o no, si esto de alguna manera visibiliza el tema mapuche o lo polariza al interior de la convención. Vamos a la pausa, volvemos con este tema de inmediato. Nos seguimos conversando entonces sobre el tema mapuche. Estamos junto a Germán Codina, alcalde de Puente Alto, a Pablo Vidal, diputado de Nuevo Trato, a María José Hoffman, diputada UDI, y a Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia. Habíamos dejado planteada la pregunta, María José, respecto a la petición de algunos convencionales de partir o en algún momento de la sesión de hoy 1 minuto de silencio en honor a Pablo Marchán. Ya hay discrepancias, hay quienes no están de acuerdo con esto. ¿Qué opina usted? Me parecería, Montserrat, que sería un profundo error. Aquí estamos hablando, siempre es lamentable una pérdida de una vida y sobre todo para la familia, pero obviamente que en las circunstancias que han ocurrido, que Pablo tiene razón, que hay que confirmar porque han habido errores anteriores, pero hasta ahora la información que tenemos es de una persona que es un agresor, que es un atacante, y por lo tanto que la convención pida 1 minuto de silencio para él, habiendo tantas víctimas, creo que sería una bofetada para
tantas y cientos de víctimas. Me acuerdo rápidamente de Orval Casanueva, que falleció a principio de año, también un agricultor, un mediano agricultor, que fue asesinado también por estos grupos armados, terroristas vinculados al narcotráfico. Me parecería que sería una bofetada y hablaría también de la desconexión de la convención, una más, digamos, en temas que al final lo que tienen que hacer ellos, me parece, que el rol es poder unir. Si hay un minuto de silencio, tiene que ser por todas las víctimas de la violencia, porque al final lo que hemos conversado hasta ahora, y fíjate que me llama la atención positivamente que estemos todos de acuerdo en que esto hay que condenarlo. Creo que ayer nos remeció ver este funeral tipo colombiano, tipo narcotraficante, y eso hay que desterrarlo, porque entiendo que estamos todos de acuerdo en que exista esta reparación, en que se pueda profundizar, pero nada tiene que ver con que la vía sea la violencia. Aquí lo que hay que hacer es separar la violencia, condenar la violencia, la sociedad civil, el Estado. Si usted va a la Araucanía, se va a dar cuenta que la mayoría de las personas que viven quieren paz, condenan estos actos, tanto mapuches como no mapuches. Todos lo condenan, muchos de ellos son utilizados. Recuerde usted que Seferino González es un trabajador de la zona que fue... lo atacaron por la espalda con un balazo. Entonces, el miedo que se está viviendo y la violencia, eso es lo que tenemos. Yo creo que si nosotros, tanto la convención como el Congreso, como el mundo de los alcaldes, que es un mundo que además está muy bien valorado, el mundo municipal en general, tuviéramos una condena tajante a este tipo de hechos, todo lo demás se puede hacer, porque yo no creo, Montserrat, que estas personas que vimos anoche con estas M16, la solución sea aumentar, digamos, o el reconocimiento constitucional o aumentar la cantidad de tierra. No creo que vaya por ahí. Aquí hay que ser tajantes. A los violentistas hay que hacerlos un lado, condenarlos, tienen que sancionar. Y la justicia, Montserrat, también tiene que operar. Aquí no ha habido justicia, por ejemplo, en el caso Catrillanca, que tiene que haber claridad. O sea, aquí este es un tema donde tiene que haber justicia para todos, pero también creo que si la convención hoy pide un minuto de silencio para una persona que ha sido identificada como un atacante, como un agresor, sería un profundo error, un profundo error que solamente terminaría dividiendo a nuestro país. ¿Profundo error, Pablo Vidal, si es que hoy día se acordara este minuto de silencio? No, para nada. No, por el contrario. Cuando en el Congreso al menos este tema de los minutos de silencio es recurrente por distintos tipos de figuras, y cuando los pedimos nosotros de la izquierda, se echa normalmente el ánimo de respeto, es unánime y es transversal. Si se solicitara y hubiera acuerdo en la convención, no hay ningún problema. Por el contrario, que nos hace reflexionar. Los minutos de silencio no son necesariamente homenajes, son momentos de reflexión respecto de algo que yo creo que a todos nos preocupa. Y quería comentar algo más. No, pero te quiero preguntar eso. ¿Qué pasa algo con más a propósito de lo que decía Germán Codina? Un segundito. ¿Qué pasa con la familia en estas circunstancias, con una convención que tiene que elaborar una constitución? ¿Qué pasa con la figura y con la situación de Seferino González y su familia si se hace este minuto de silencio para Pablo Marchán? Pero es que, Montserrat, de nuevo en el mismo tenor, yo fui el que mencioné a Seferino en la primera intervención, envío un cariñoso saludo a su familia y espero con todas mis fuerzas que él pueda superar esta situación y seguir con vida. Los minutos de silencio se guardan por las personas fallecidas. Yo quiero recordar que en enero del 2019, en Icare, yo pedí un minuto de silencio por las víctimas del estallido, y la diputada Hoffman pidió que guardáramos minutos de silencio por carabineros. Ningún carabinero perdió la vida. Los minutos de silencio se guardan por las personas que pierden la vida, entonces no confundamos las cosas. Queremos que don Seferino se recupere, eso es lo que yo espero para él. Y de todas las víctimas, de todas, por supuesto, guardo el mismo recogimiento, preocupación, cariño por las víctimas. Pero lo que tenemos que pensar es cómo se soluciona integralmente esta situación. Quiero dar el ejemplo, porque Germán Codina dio el ejemplo de Nelson Mandela y la situación de Sudáfrica. En Sudáfrica, la lucha por la recuperación de la paz y la democracia no es algo que ya esté solucionado. Justo hoy hay una tremenda polémica por los hechos de violencia más graves desde el fin del apartheid en Sudáfrica. Hoy día, literal, hoy día 13 de julio.
hay víctimas fatales y graves daños en Sudáfrica, porque la democracia es algo que se tiene que cultivar y cuidar de manera permanente y siempre no está garantizado. Es deber y responsabilidad del Estado, de la sociedad, de los medios, de la política, cuidar y proteger la democracia. Por lo tanto, todos los hechos de violencia, en mi opinión, atentan contra la democracia y deben ser condenados, pero tenemos que analizarlos en su debida complejidad. No son hechos superficiales, no basta una condena política, un tuit. Esto es un análisis más complejo y una reparación estructural que hay que hacer respecto a las injusticias que hay en nuestro país. ¿Y qué pasa en este contexto con la convención? Porque el tema del minuto de silencio, claro, que si esto se da en el Congreso, el contexto es distinto. ¿Qué pasa con este minuto de silencio donde de alguna manera la semana pasada, Mauro, estuvo marcada por esta declaración que tenía que ver con justamente los presos de la revuelta y la desmilitarización del Gualmapu? Hay muchos que decían, bueno, incluso los convencionales que votaron, los 105, había muchos que dijeron, bueno, partiendo de esta base ya la próxima semana vamos a abocarnos a las tareas de las comisiones, etcétera. ¿Debe en este momento la convención, justamente podríamos decir, emplear parte de su tiempo en decidir si se hace o no se hace este minuto de silencio? Mira, yo creo que efectivamente la convención va a ir progresivamente ocupando espacios de opinión. Yo creo que eso es positivo. Creo que la primera expresión, desde mi humilde mirada de Cerro Navia, es un rechazo total a estos grupos paramilitares. Insisto, yo creo que no debe haber cabida en nuestro país para aquello. Junto con eso, un minuto de silencio para Pablo Marchán. Yo creo que contribuye en la medida que efectivamente sea una reflexión honesta en construir un relato unitario, en superar esto, avanzar, por ejemplo, a tener escaños reservados en el mismo Congreso en algún momento para los pueblos originarios, como señalaba, autonomía y autodeterminación, como bien precisaba el alcalde Codina. Yo creo que debe ir avanzando en este sentido. Creo que hoy día se requiere unificar una mirada, de rechazar la violencia como forma de resolución de los conflictos. Efectivamente, don Zeferino González es una víctima, y eso es claro. Y claramente un acto de reparación, un acto de reflexión, en caso alguno, debe agraviar aún más a la familia de don Zeferino. Yo creo que eso sería un contrasentido, porque tenemos víctimas todos los días. En Cerro Navia hemos tenido vecinos víctimas de balas locas, gente trabajadora que venía llegando del trabajo y fallecieron porque había un grupo de narcotraficantes que el Estado no ha logrado enfrentar nunca y mueren. Entonces, eso no pasa a diario. Entonces, claramente, creemos que la Convención debe contribuir a un proyecto de país donde el diálogo sea el camino. ¿Y usted considera que en cierta medida podría ser un agravio para la familia y de Zeferino González esta situación si es que se hace el silencio? Por eso, yo creo que es súper importante conversar. Yo creo que muchas veces hablamos por otro. Quizás sea, si ese es el camino, la decisión que toma la Convención, hablar previamente con la familia de Zeferino González y también de otras víctimas. Yo creo que efectivamente cuando hemos puesto entre enemigos y amigos el conflicto mapuche, yo creo que no estamos colaborando. Yo creo que el problema de fondo es grande, es profundo y, como decía el diputado Vidal, es de alta complejidad. Pero todas estas acciones políticas tienen que tener un correlato también de apoyo al proceso y no de crispación. ¿Cómo lo ve usted, alcalde Codina? Esto específico que estamos hablando, que es lo que hoy día va a ser tema finalmente. Y bueno, primero quiero hacer la precisión de que lo que está pasando en Sudáfrica hoy día tiene más que ver con la condena de un expresidente por corrupción que por los temas del apartheid. Lo que sí me preocupa claramente es que el fin de semana, en la final de la UEFA, vimos como una reacción racista en el Reino Unido contra 3 futbolistas de color que fallaron sus penales. Entonces, lo que sí me compro al tiro es que la democracia se construye todos los días. O sea, si de verdad queremos que el Estado de Derecho funcione, si de verdad queremos que pueda existir paz social, tenemos que día a día contribuir con una acción responsable, ¿ya? Entonces, creo que en este caso, desde mi punto de vista, y lo digo con mucha humildad porque tampoco quiero decirle a otros lo que tienen que hacer creyéndome con superioridad moral sobre ellos. Siento que de alguna manera ha habido mucho sufrimiento. Si algo tan importante como la Convención Constituyente va a tomar un minuto de silencio, deberá ser por todas las víctimas. Los Luisinger Mackay para mí son víctimas atroces
de una situación que hoy día no es calificada como violación de los derechos humanos, porque simplemente la violación de los derechos humanos se cataloga como aquella que cometen agentes del Estado. Sin embargo, creo que la evolución de la humanidad y posiblemente alguna modificación a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos debiera conllevar que la violación de derechos humanos es intrínseca a la condición, al acto que se comete y no depende de quién lo haga. Si un narcotraficante tortura, está violando los derechos humanos de quien está torturando, ¿me entiendes? ¿Ya? Si alguien que es nazista lo hace con otro, o si alguien que es comunista lo hace con otro, también es violación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que el tema de los derechos humanos tiene que instalarse sin doble estándar. Tiene que instalarse definitivamente en el debate internacional, porque no podemos seguir jugando a que solo violan los derechos humanos quienes tienen el poder del Estado. También se violan los derechos humanos cuando tú afectas en la dignidad y en sus derechos básicos a las personas, sin importar si tienes o no el poder que el Estado te ha conferido. Entonces, me gustaría que la condena fuera irrestricta, que fuera para todas las víctimas. Y por cierto, que el Estado ha sido abusador durante siglos y por lo tanto allí sí que hay víctimas que sufrieron desde el proceso colonizador, pero también siento que tenemos que avanzar hacia el futuro. Si no construimos desde el entendimiento el proceso complejo que vive nuestro país con el tema indígena, no vamos a lograr una solución definitiva. Y el proceso constituyente ya debiera ser el proceso de sanación, el reconocimiento en la Constitución, para que las próximas generaciones, en 10 o 20 años más, no vuelvan a tener un enfrentamiento como el que nos ha tocado vivir en Chile hoy día. Si todo esto va generando, obviamente, una serie de problemas, ¿ya? Y tenemos que resolver el pasado. Resolvámoslo de una vez por todas. Ya, y hay un tema que es importante, la autonomía. Pablo Vidal planteaba que quizás una de las soluciones más de fondo era autonomía y autodeterminación, o mayores niveles de autodeterminación del pueblo mapuche. ¿Cómo lo ve Pepa Hoffman esto? Montserrat, yo creo que todos esos temas, todos, son absolutamente conversables. Si usted me hubiese preguntado, a mí en general no me gustan las cuotas, porque me parece que son discriminatorias y algunas veces son a favor de mujeres, otras veces a favor, en este caso, del pueblo originario, pero cuando uno entiende que aquí hay un conflicto mayor, uno tiene que ser capaz de traspasar sus propias posiciones por, en este caso, cuando acordamos esta cuota para la Convención Constituyente, y eso es yo creo que es parte de la reflexión y de dejarse convencer. Pero me parece que cualquier tema es conversable y planteable y ha sido parte del debate. Yo lo único que en esto, Montserrat, le pido es que tengamos una condena tajante, porque no se puede condenar pero apoyar un minuto de silencio para quien es un agresor y un atacante. Ahí es donde empezamos nuevamente a confundirnos. A mí me preocupa que estemos justificando en general la violencia por la causa o por el color político que esté defendiendo. Eso me preocupa. Ayer me pasaba y no he escuchado ninguna condena de sectores de izquierda, por ejemplo, con lo que pasó en la tumba de Jaime Guzmán, que una vez más fue saqueada, violentada, pero además esta vez ocurrió algo terrible, que se llevaron las ánforas, la ceniza de la mamá de Jaime Guzmán, de la señora Carmen. Eso es algo que es inaceptable en cualquier código, con cualquier diferencia política. Entonces, a mí me pasaba ayer que veía en la televisión este funeral narco, donde están estas personas con estas metralletas, después estos actos de violencia. La verdad es que creo que el punto de inicio es que tengamos una posición tajante frente a esto y así también todos estar dispuestos a dejarnos convencer, a dejarnos avanzar, a entender el dolor que vive la región de la Araucanía en general, a entender también a nuestros pueblos originarios cómo tenemos que ir avanzando para que, y de alguna forma también reivindicando muchas de sus causas, y eso no hay discusión. La única discusión que hay, Montserrat, desde mi punto de vista, es que normalicemos la violencia. Y lo dijimos, yo entiendo que este acuerdo convencional era parte de un diálogo para terminar con la violencia y poder conversar cambios profundos en nuestro país. Tengo la noticia aquí después. En este momento la constituyente ya se constituyó, ya comenzó la sesión de hoy, tiene un minuto de receso y a la vuelta del receso se va a votar justamente si se realiza o no este minuto de silencio por Marchán.
Y también Bernardo de la Maza y Fuad Chaín han manifestado su inquietud por la demora en entrar en terreno de la discusión de temas de fondo constitucionales y solo se ha discutido temas contingentes. Esa parece ser también una de las grandes discusiones que hay respecto hoy día al rol de la constituyente. Para algunos la semana pasada fue que no entraron nunca finalmente en materia, que se demoraron mucho. Y hay una discusión de fondo, es cuán involucrada debe estar la constituyente en los temas contingentes. Porque temas como el de hoy día, a propósito de la muerte de Pablo Marchán, temas de la semana de ayer, temas contingentes van a haber siempre, por los cuales se va a poder manifestar una convención constituyente. Y el tema es justamente cuánto involucrarse en eso y cuánto abstraerse de la contingencia para crear una nueva constitución. Sería interesante que me lo dijeran. Vamos cortito para hacer de este tema una conversación. María José Hoffman, cortito, y ahí pasamos la palabra a todos. Yo creo que es imposible abstraerse, son actores políticos, el punto es que tengan tiempo, que lo hagan, digamos, fuera, como lo hacemos quizás en el Congreso. Nosotros tenemos nuestro orden, pero me parece que se ha perdido mucho tiempo. Llevamos una semana donde lo que sabemos, lo importante que son los cambios sociales, y se ha discutido muy poco. Entonces, yo no restringiría que no puedan hablar de la contingencia, sino que, piense usted ahora, se inició, van a votar, van a perder 1 hora y media. Entonces, quizás en eso, tener un espacio máximo de 20 minutos donde puedan tener una especie de sorteo, o sea, ordenarlo. Creo que no hay que ni censurarles ni limitarles ese tiempo, pero que no se les olvide para qué fueron elegidos, porque eso es lo que la sensación que... Y hay mucha esperanza, Montserrat, hay mucha esperanza en este proceso, y la verdad es que hasta ahora no ha estado a la altura. Mire que yo hoy día ya casi que me siento en el Capitolio, en el Congreso, después de lo que uno ve en la Constituyente, y creo que tiene que estar por sobre la contingencia y por sobre todo lo que está ocurriendo, y dar el ejemplo. Para eso hay mucha esperanza en ese grupo de personas que hasta ahora, y yo espero que sea así, puedan ser un aporte importante. ¿Cómo lo ve Mauro Tamayo? Mira, yo creo que efectivamente sería muy importante que la constituyente comience ya a definir, no sé, un país con propuestas de futuro, claramente, pero va a estar permeado por lo que ocurre día a día, con las disidencias sexuales que pueden, ojalá, visibilizarse con más fuerza en los próximos días, con todo lo que significan los derechos sexuales y reproductivos. O sea, hay muchas materias contingentes que van a estar afectando el día a día de la constituyente, pero tenemos esperanza en que avance con mayor rapidez y ojalá que se pueda sacar rápidamente su forma de funcionamiento a objeto de entrar en materia. Nosotros los municipios nos hemos ofrecido en colaborar, en ayudar en la participación ciudadana, y estoy seguro que el alcalde Codina y todos los alcaldes, independientes de los colores de los alcaldes o alcaldesas, vamos a estar colaborando en ese sentido, pero esperamos ver ya entrar en la cancha, ya en materia chica. Entonces, ¿qué le parecería? Uno podría, de alguna manera, vaticinar que a la vuelta del receso van a estar 2 horas por lo menos discutiendo si se hace o no se hace el voto de silencio. ¿Usted cree que vale la pena o no vale la pena gastar esas horas de convención constituyente en esto, Mauro? Que son los constituyentes, las constituyentes que tienen poder originario, tienen un nivel de representatividad extraordinaria de nuestro país, y son ellos los que van a determinar los límites, los márgenes en los cuales se mueven. Por lo tanto, me parece que no corresponde. No, está yendo por la tangente, porque aquí todos los constituyentes, sean escaño reservado o no, tienen una opinión al respecto. Me parece que es relevante que la convención opine, sin duda. Son actores y actrices políticas que tienen una mirada de Chile, y por tanto no creo que sea el camino censurarlo. Sí, además de eso, avanzar en la materia específica que es la redacción de la nueva Constitución. Ya, pero contésteme súper preciso la pregunta precisa que le hice. ¿Usted está de acuerdo que en el día de hoy se ocupen 2 o 3 horas, que es lo que yo proyecto, en ver si se vota o no se vota, sin votación, porque lo que hay que ver es si se vota o no se vota el minuto de silencio? Pero por cierto, si uno dice 2 horas, 3 horas, ¿cuánto tiempo pierde el Congreso en discutir materias que son tan relevantes? Por ejemplo, hoy día nosotros no podemos cerrar un pasaje que no sea ciego en Zorronaya por temas de seguridad, porque el Congreso tiene un proyecto durmiendo ahí hace años. Entonces, efectivamente se requiere que se discute en profundidad, pero hay cosas bien importantes que hacer la pega. Mira, discutamos, tomémonos todo el tiempo, 2, 3, la hora que sea necesaria, pero además saquemos la pega. ¿Cómo lo ve usted, Germán Codina? Mira, hay una cosa que en gestión se llama administración por objetivos. Aquí hay un gran objetivo, que es que en 9 meses
se llegue a un acuerdo para tener redactada una nueva constitución que se pueda someter al pueblo, allá, al voto ciudadano, y creo que eso no se puede perder de vista. Si en el trayecto hay momentos políticos que la convención, en el que la convención va a estar discutiendo temas importantes, yo no le veo a eso ningún problema en la medida que cumplan el objetivo. Ahora, si después, en virtud de estas situaciones más políticas, van a pedir aplazar la constituyente, ¿ya?, y van a retrasar un proceso que necesita nuestro país, en realidad se caería los mismos vicios que hoy día la gente le está criticando al Congreso. En el fondo todos hemos sido críticos de que justamente en el Congreso se demoran años, meses, en resolver muchas veces cosas que se pueden resolver con voluntad. Entonces, creo que, mira, si la discusión finalmente logra establecer criterios que no sean, por decirlo, muy simplistas, ¿ya?, la discusión hoy día sobre el minuto de silencio, y se hace algo que sea para todas las víctimas, incluso yo lo encuentro valioso, ¿me entiendes? Porque de verdad que hay procesos de sanación que la institucionalidad que está instaurada en nuestro país no ha logrado superar, no ha sido el remedio, ¿me entiendes? Entonces, si se discute bien y se logra tener una visión transversal de las cosas y entender que el Chile no lo construye solo un sector político u otro, es valioso. Si finalmente vamos a tener después de la convención que van a estar más divididos todavía para ponerse de acuerdo en cuál va a ser el texto de la constituyente, se dio un paso atrás. Ya, sí, este es un tema que divide tanto, por algo ya está la discusión previa, que finalmente, claro, es poner en el centro de la discusión, Pablo Vidal, el minuto de silencio es un poco, de alguna manera, un símbolo de lo difícil que es este tema. Que con la votación del minuto de silencio no se va a solucionar, se va a solucionar un poquito, aunque sea con la elaboración de una nueva constitución que justamente exprese otras cosas que no expresa o que invisibiliza la constitución actual. Pero muchos dicen, los temas contingentes van a haber siempre razones por las cuales la convención podría votar una declaración. ¿Hasta qué punto se pone el límite de la relación con la contingencia para abocarse a la pega de la constituyente, que es larga también? Monse, yo voy a ser obediente en tu solicitud de que la respuesta sea breve, porque te quiero pedir, antes que nos despidas, unos segunditos para hablar de otro tema. Pero mi impresión es que lo que el pueblo de Chile espera es que la convención... ¿Ya? ¿Ah? Pasando y pasando se llama eso. Negociación en vivo. Es que es un tema súper importante y que los alcaldes van a estar de acuerdo conmigo, así que ojalá lo alcancemos a mencionar. Pero lo que yo creo que el pueblo de Chile espera es que la convención tenga la capacidad de caminar y mascar chicle. No veo ningún problema en que haga declaraciones políticas, siempre y cuando esté avanzando en los temas de fondo para la cual está constituida. Y yo entiendo que se está conversando por el lado en el reglamento que se tiene que votar para que se definan las formas de funcionamiento de la convención. Por lo tanto, mientras por el lado ellos estén avanzando en ese trabajo y lo puedan ir zanjando pronto, no tengo ningún problema en que puedan emitir declaraciones políticas, pero que no se olviden de que su mandato es escribir una nueva constitución. Ya, y tienen 30 segundos para el avisito. Ya, mira, no es un aviso, es un tema súper importante. El proyecto de ley de apoyo a las pymes tuvo en la gestión del Congreso la posibilidad de incorporar a las ferias libres. Eso se hizo vía indicación parlamentaria. Pero los alcaldes sabrán, y al menos yo tengo el caso de los comerciantes de la calle Monumento en Maipú, que han sido quienes me han relevado esto, pero que está pasando en todas las comunas, es que existe una gran cantidad de comercio en Chile que tiene permiso municipal, que son los permisos precarios. Son comerciantes que pagan una patente municipal, que no tienen iniciación de actividades, al igual que muchos feriantes, que no han podido atender cuando hay cuarentenas, a diferencia de los feriantes, pero que no han podido recibir este bono de apoyo a las pymes porque quedaron fuera de la ley. El llamado al gobierno es que por favor podamos hacer una ley rápida para que incorporemos a todo ese comercio precario, que estoy hablando de qué, del kiosco, el carrito de sopaipilla, de la gente que tiene permiso, paga una patente y por una cosa de cómo legislamos, porque el gobierno no tuvo voluntad, están quedando fuera del apoyo a las pymes. Creo que es muy importante. ¿Quiere contestarle cortito, María José Hoffman, antes de despedirla? No, el problema fue la indicación de Daniel Núñez. Yo creo que era honor a la verdad, más que tirarle siempre la pelota al gobierno, y eso ya está solucionado.
solucionado. El ministro de Economía lo aclaró hace un par de días, así que le puedes avisar a los feriantes de tu distrito que veo que estás haciendo campaña. Que los feriantes se solucionó. No, María José, no estoy hablando de los feriantes. Lo que está hablando son de los otros feriantes. Bueno, lo que pasa es que aquí hay algo importante que tiene que ver con los permisos, en definitiva, de kiosco, a eso se refiere. Que, claro. O también hay personas que tienen permisos precarios que no están necesariamente en la estructura de un kiosco, claro, pero tienen permiso, por ejemplo, para vender sándwiches en la puerta del metro. Efectivamente, sería bueno que nos ayudaran ahí con un empujoncito para también extender beneficios. Ya, vamos es que aquí nos cuentan cosas. Ya están trabajando en el reglamento en la convención, ¿ah? Tenemos que despedirlo. Oye, pero todos queremos nuestros 30 segundos. Apoyar la propuesta del diputado. Yo también, yo lo pedí segunda. No, los 30 segundos son los últimos invitados, el otro bloque. Así que... No, gracias a todos. Gracias a todos por habernos acompañado. Una conversación súper interesante, tenerla también con la calma que lo hemos podido hacer. Así que muchas gracias a los y las 4. Los presentamos de inmediato. Entonces estamos junto a Luz Poblete, secretaria general de Bópoli, a Iván Moreira, senador UDI, Giorgio Jackson, diputado RD, Fuad Chaín, constituyente de la DC. Fuad Chaín, que está ahí donde las papas se están quemando en el día de hoy. ¿Qué pasó con el famoso y con el controversial, más que famoso, el minuto de silencio? ¿Se votó o no se votó? Todo esto en el marco entonces de la muerte de Pablo Marchán, cuyos funerales se van a realizar ahora un ratito más a las 2 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes en contra? ¿Están en medio de la votación todavía? Cuéntenos. Yo recién no se ha votado, digamos, estábamos ahí en una especie de hora de incidentes, ¿ya? Y donde se están haciendo distintas solicitudes, que se llama hora de temas emergentes, así que me tuve que apartar justo recién ahora para poder conectarme, pero las votaciones se van a realizar en la tarde. Hoy día simplemente lo que se hizo en la mañana fue proponernos un método de organización, proponernos una especie de reglamento transitorio que vamos a tener que sancionar durante la tarde, y por lo tanto las votaciones las vamos a hacer a partir, digamos, del receso, después del receso del mediodía, donde tenemos que, entre otras cosas, aprobar esta forma de organización que se nos plantea. Es decir, y cómo vamos a... como tenemos poco tiempo, lo voy a ir apurando, me disculpa. En la tarde van a votar el reglamento de funcionamiento, que es más o menos que es un reglamento transitorio, y en la tarde van a votar si es que se hace o no se hace el minuto de silencio para Pablo Marchán. Bueno, no sé si se va a votar o no, porque no se tomaba una definición, digamos, al respecto todavía en la mañana, si se va a votar aquello o no, o si es que simplemente es una decisión de la mesa. Habitualmente esto se hace en una especie de reunión de comités que todavía no se ha organizado, pero por lo tanto no tengo claridad si es que eso se va a votar o no en la tarde. Lo que se acordó que se va a votar en la tarde sí o sí es la propuesta de reglamento transitorio. ¿Cuál es su posición? ¿Debe la constituyente, porque vemos que la constituyente igual está discutiendo en este minuto, uno de los puntos es ese, ¿está de acuerdo o está en contra de este controvertido minuto de silencio, Fuad? Bueno, yo la verdad es que no lo comparto. Creo que en definitiva aquí lo primero que tiene que hacerse es aclarar cuáles son las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Yo creo que se partió en la sesión constitutiva de la convención con un minuto de silencio por todas las víctimas en general de la violencia, y creo que eso me parece que es absolutamente acertado, ¿ya? Respecto a este tema, a mí me parece que mientras no exista ningún tipo de claridad respecto de cómo ocurrieron los hechos, recordemos que también aquí hay un trabajador herido, gravemente herido, ¿no es cierto?, que está con serio riesgo vital, y a mí me parece que las reivindicaciones políticas, por muy justas que sean, no se hacen con una M16, y desde ese punto de vista creo yo que hay que distinguir completamente lo que es la reivindicación política con lo que ocurre con hechos de violencia que son delitos. Ahora, hay que aclarar las circunstancias de la muerte, por cierto, pero para eso primero tiene que haber una investigación que todavía no se termina ni se desarrolla. Voy a estar al estilo debate hoy día, que tenemos poco tiempo. Giorgio Jackson, ¿coincide? ¿Hay que esperar investigar antes del minuto de silencio para Pablo Marchán? A ver, la verdad es que esto es un debate que así como FUAT, otras 154 personas van a tomar como definición. La constituyente es un órgano no solo autónomo, es un órgano por definición político, donde se constituye el nuevo poder político que queremos para Chile. Y mi impresión es que cualquier gesto que ayude a que se puedan ir acercando posiciones unitarias sobre ese nuevo Chile son válidas, y en particular creo que en ningún caso ninguna muerte puede ser celebrada, ni tampoco, y no tengo ningún problema con que ninguna
de estas muertes, sobre todo en un contexto donde el que ha fallado es el Estado de Chile en general, en un conflicto de mucho tiempo y de larga data. No creo que no debiese ser tan problemático el poder tener un minuto de silencio. Las personas que no lo compartan perfectamente pueden salir de la sala, como ha pasado muchas veces en la Cámara de Diputados, que se ofrece un minuto de silencio y quienes no lo compartimos, o si lo compartimos, podemos salir y dejar al resto que pueda sentir ese minuto de silencio y de poder ser de alguna manera respetado ese dolor que pueden sentir algunos. Yo al menos no compartiría que exista, por así decirlo, un veto a un tema. Por supuesto que los temas de la constituyente desde esta semana en adelante ya se ha dicho, es cómo definir un reglamento para tomar definiciones, pero como decía Fuad, tengo entendido que hay un espacio final donde se hablan, por así decirlo, de algunos incidentes, y en ese contexto el hecho de que las personas que quieran participar de un minuto de silencio, no tengo ningún problema con que lo hagan, y obviamente que las personas que no lo compartan tienen todo el derecho del mundo a poder salir de la sala si es que les incomoda. ¿Cómo lo ve usted, Iván Moreira? Mire, la verdad que yo no puedo entender cómo tratemos de ser tan complacientes en Chile, que aquí a los terroristas hay que rendirle minutos de silencio en instancias institucionales. Estamos hablando de un terrorista que murió en un acto de sabotaje. Indudablemente, cualquier muerte de cualquier persona es importante, pero rendirle un tributo a mí no me parece. Y creo que lo que está pasando en Chile... Disculpa, Iván. Que termine Iván, si te puedo interrumpir. No, un segundito. Disculpa, Iván, si te puedo interrumpir. Diputado Jackson, ¿Alguna vez tú le rendiste un minuto? No, diputado ¿Le rendiste un minuto de silencio al dictador Pinochet? No, deme un segundo, que termine Iván Moreira y le doy el tiempo para que replique. Termina Iván Moreira. Las comparaciones son siempre odiosas. Yo he estado en las buenas y en las malas con el gobierno militar y he reconocido de parte del gobierno militar las violaciones a los derechos humanos, las he reconocido, pero me he quedado con las luces del gobierno militar que salvó a Chile de una dictadura marxista. Hoy día estamos frente a una convención constituyente donde hay una lista del pueblo y un grupo de personas, sí, ganaron democráticamente, pero son violentistas, disfrazados de demócratas que quieren destruir nuestra democracia. Y del momento que en una instancia que está erigida para hacer una nueva constitución, que se estén quedando en este tipo de discusiones estériles, es una muy mala señal cuando vemos que en Chile hay impunidad. Esa impunidad que es como la ley del embudo, ancho para ellos y angosto para los demás. Giorgio Jackson, miren, aquí perdón que les vaya a cortar, Luz, ya te vamos a dar, pero como fue justamente hay un tema entre los dos, adelante Giorgio. Disculpa, mi único problema es la hipocresía que define Iván, porque durante 17 años en nuestro país tuvimos terrorismo de Estado. ¿Ya? Con los impuestos de todas las personas, de todos los chilenos, se ocuparon las instituciones para matar, perseguir, torturar y desaparecer gente. Y yo conozco a personas, no solo de su partido, sino que muy probablemente él también, muy probablemente tú también, senador, Iván, yo le dimos su turno, aceptaste y no tuviste ningún problema. Aceptaste y no tuviste ningún problema con que se hicieran minutos de silencio. Y mucha gente salió de eso porque no les gustó, pero se hicieron, y se hicieron institucionalmente. Por lo tanto, en un conflicto histórico en el que todavía no hay claridad, me parece totalmente doble estándar lo que plantea. No, la hipocresía está en ustedes, que no le quieren hablar al país. Totalmente hipócrita. Por una cuestión netamente ideológica. Ustedes son responsables hoy día de lo que pueda pasar en Chile en un futuro muy cercano, porque están destruyendo el país, están amparando la violencia, están amparando terroristas. Pero ustedes son gobierno. Ustedes son gobierno. Es correcto. Pregunto yo, ¿es correcto que hayan personas terroristas exhibiendo fotografías con armamento de guerra en este país? No está bien, en un lugar como la fotografía. Ojalá que ustedes defienden Cuba, ustedes defienden Venezuela, ustedes defienden la dictadura. La diferencia entre ustedes y yo... ¿Por qué no defienden Venezuela ni Cuba?
el Frente Amplio no ha defendido Venezuela ni Cuba. Lo importante es que Luz Poblete va a hablar a la vuelta de la pausa comercial. Vamos a ir por pertinencia o no de este minuto de silencio en torno a la muerte de Pablo Marchán. Ahí vimos cómo Iván Moreira no estaba de acuerdo, Giorgio Jackson decía que, y ahí empezaron hay algunos temas sobre el pasado, los minutos de silencio, etcétera. Pero Luz Poblete me imagino que tiene una posición al respecto. Luz, adelante. Sí, lo primero decir que justamente es de esto que la ciudadanía está un poco aburrida. O sea, jugar al empate con la violencia o la violación de los derechos humanos creo que no corresponde ni aquí ni en otro lugar. Aquí la única víctima y la verdadera víctima es Seferino González, que se encuentra entubado grave en un hospital. Y esa es la verdadera preocupación que tenemos que ver. ¿Cómo esta escalada de violencia ha llegado a que hayan enfrentamientos hoy día armados en la macrozona sur? Y eso significa la muerte de una persona, cualquiera ella sea. Creo que eso es lo que tenemos que lamentar y es en eso lo que nos tenemos que abocar. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, es cierto que el rol de la convención va a tener una opinión respecto de la política contingente. Lo decía ya Fuad, es un órgano político por definición. Pero hay instancias y espacios donde hacerlo. Creo que el mandato que le dio la ciudadanía es redactar la nueva Constitución y es a eso lo que tienen que dedicar los tiempos de sesión, de poder ponerse de acuerdo. Me parece perfecto que hoy día en la tarde por fin se vote un reglamento transitorio para que puedan funcionar y comenzar el trabajo para el cual fueron mandatados. Eso no quiere decir que no tengan opinión y que la pueden hacer a través de la prensa, en grupos acotados de constituyentes, que estén o no estén de acuerdo a todos, pero que utilicen el tiempo además de una diversidad dentro de la convención para hacer votaciones respecto de temas que no tienen que ver con la redacción de la nueva Constitución, creo que es no cumplir con el mandato para el cual fueron elegidos. Tenemos 30 segundos finales para cada uno. Fuad, adelante. Yo creo que efectivamente no hemos tenido un buen inicio en algunos aspectos, pero yo quiero invitarlo a tener confianza en la convención, de verdad. Yo creo que hay una tremenda diversidad, yo soy minoría absoluta, pero creo que es un reflejo de un nuevo Chile, que de verdad uno ve desde las distintas posiciones, quiere que esto funcione, quiere tener una constitución que responda de mejor manera a las demandas de nuestro pueblo y que nos permita construir un horizonte compartido. Yo sé que, claro, hay con mucha energía, demasiado de repente... Tiempo, lo siento, pero entendimos que había que rescatar y que esto estaba bien encaminado en la visión de Fuad Chaín. 30 segundos, Giorgio Jackson. Nada, mira, solo el proceso constituyente es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas quienes hemos estado peleando por los cambios, pero también, además de una nueva constitución para la cual van a tener 9 meses, extendible a 12 meses, también vamos a tener un nuevo gobierno. Y este fin de semana, 18 de julio, se va a tener las primarias. Nosotros creemos al menos que desde Apruebo Dignidad va a salir el que pueda ser el próximo presidente, así que hay dos opciones, la gente puede ir a votar, Daniel Jadwe o Gabriel Boric, a quien yo estoy apoyando, así que invitar a todas las personas independientes a que participen este domingo en las elecciones primarias. Iván Moreira. Solamente decir que puede haber mucha confianza en la constituyente, como dice Fuad, pero esa confianza tiene que demostrarse con los hechos y hoy día no lo ha hecho. Pero yo invito a los chilenos a votar este próximo domingo 18. Hay dos opciones, o el comunismo, o la izquierda extrema, o la moderación que plantea Joaquín Lavín. Por eso justo le alcanzaron los 30 segundos. Luz Poblete. Bueno, primero mi solidaridad con Seferino, su familia y todas las víctimas de violencia rural que sufre hoy día la macrozona sur. Creo que es importante hacerse cargo de aquello. Y también el llamado, estamos en un momento de Chile, una transformación profunda política, social, y que es importante hacerla ver este domingo en las elecciones. No da lo mismo quien gobierne los próximos 4 años, cuando además hay un proceso constituyente en paralelo. Creo que es importante ese equilibrio, esa moderación y pensar en el futuro. Así que este domingo, no te olvides, vaya a votar en las primarias presidenciales. Iba a decir el candidato, pero iba a decir el candidato de Bópoli. Bueno, muchísimas gracias a los 4 y gracias a ustedes también por habernos acompañado por la sintonía. Nos vemos mañana tempranito a las 8 de la mañana. Buen día.